amén. Espero poder cumplir con esa introducción, gloria a Dios. Buenas noches, mis hermanos. En verdad es un privilegio estar con ustedes. Estoy recordando el jueves de la semana pasada. Estaba sentado ahí en el sillón. Tenemos un vuelo tenemos que levantarnos a las 2:30 de la madrugada y sentía como que estaba tragando vidrio. Y digo, Orlando, no creo que pueda. Pero sabe, mi hermano, dice la palabra de Dios que los caminos del Señor son inescrutables, que no deja huellas. Sus juicios son insondables. Y por la gracia de Dios, todo cambia en una semana. Y como dijo su pastor, aquí estamos, gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder predicarle. Uno piensa Culiacán, piensa en sus pastores, pero ahora la iglesia tiene cara, tiene rostro, gloria a Dios. Y en verdad es un privilegio de poder predicarles en esta tarde, gloria a Dios. Amén. Voy a pedirle que me acompañe en sus Biblias a segunda de Samuel capítulo 21. Segunda de Samuel capítulo 21. El apóstol Pablo escribió estas palabras en el libro de Romanos y dijo: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Estamos viviendo, mi hermano, ya más de 2 años donde mucha gente ha perdido la esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Problema con la juventud, el estrés, suicidio, ansiedad. ¿Por qué? Porque no ven un futuro, no ven esperanza. Y alguien dijo que la esperanza es el oxígeno del alma. Y mi objetivo en esta tarde, el Espíritu Santo quiere traernos esperanza. Voy a compartir algo, mi hermano, que no he compartido en algún tiempo. Voy a ser muy transparente y voy a compartir un tiempo en mi vida. Voy a compartir un tiempo muy difícil que vivimos, y recuerde, con el fin de que salgamos con esperanza. Con esperanza. Voy a leer en segunda de Samuel capítulo 21, pero antes de leer el texto, a la edad de 21 años, mi hermano, estaba yo viviendo en Tucson, Arizona. Por 2 años había vivido una vida muy perdida, muy acelerada. Y a la edad de 21 años sufrí una severa depresión. Una severa depresión. Y obviamente todo psicólogo, un montón de rollos. Recuerdo que fui hasta Hermosillo, Sonora, Magdalena, un buen médico que pudiera ayudarme, pero nadie me podía ayudar. Le pegué al fondo. Y a la edad de 21 años, en esa depresión, mi hermano, es donde el Señor me encontró. Debido a esa depresión, vine a los pies de Cristo Jesús. Pero hay otra historia y hay otro episodio en este testimonio. Segunda de Samuel capítulo 21, versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba cansado. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel.
Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibaquim, el husatita, mató a Sab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Anán, hijo de Oregim de Belén, mató a Goliat, el geteo, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. 24 en total. También él descendía de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Quiero predicarte un mensaje titulado Gigantes en nuestro futuro. Y al observar la vida de David, sería necesario en esta tarde pensar en el vigor de la juventud. El vigor de la juventud. El decir su pastor tiene mucha experiencia es una manera de decir, tiene muchos años, es una buena manera de decir, está viejo, está ruco. Pero quiero hablarte del vigor de la juventud. Mire, cuando uno piensa en David, mi hermano, lo que es más prominente en una vida colorida, en una vida tan interesante como el personaje David, siempre su historia lo relacionamos con un gigante llamado Goliat. Yo recuerdo, crecí en una iglesia, una casa tradicional, católicos, teníamos una Biblia de 10 kilos. ¿Quién recuerda la Biblia de 10 kilos? Nunca se leía, pero ahí se archivaban todo, actas de nacimiento. Pero de alguna forma yo conocí algo acerca de David y Goliat. Tenemos famosas parejas en la vida. Tenemos a Batman y Robin, Viruta y Capulina, y tenemos a David y Goliat. Y el nombre de David siempre estará relacionado con este gigante llamado Goliat. Y al considerar esto, mi hermano, tenemos que pensar cómo es que David vence y conquista a un gigante, a un paladín, a un campeón, lo vence en el vigor de su juventud. Era un jovencito. El gigante fue enfrentado y fue derrotado en el vigor de la juventud de David. Tan joven, de hecho, que cuando Saúl, el primer rey, es desechado, Dios da instrucciones al profeta Samuel que fuese a casa de Isaí en Belén. Le dijo, llena tu cuerno. Y cuando él va, él no sabe lo que va a ocurrir. Cuando procede a la casa de Isaí, sabemos que todos los hijos, los 7 hijos, pasan delante de él. 7 hijos. Hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Tal vez el profeta está perplejo, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no ha elegido a ninguno de ellos? Hasta que él pregunta que si eran todos sus hijos, a la cual el padre respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Tan joven tal vez que ni lo consideró invitarlo a la cena. Un chamaco, un jovencito. La Biblia también toma el cuidado de hablarnos de su juventud. Primera de Samuel, capítulo 16, escribe a David que era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Todas estas palabras simplemente para describir que era un jovencito.
Sabemos la historia y un gigante que desafiaba al pueblo de Israel. Por 40 días este hombre en la mañana se paraba y por la tarde desafiaba, y su reto y el desafío era: dame un hombre que pelee conmigo. Si él me derrota a mí, nosotros te serviremos, pero si yo lo derroto, ustedes serán nuestros siervos. 40 días esto está ocurriendo. Pero un día David, muy inocentemente, él no sabe que va a entrar en su destino. ¿Le puedo decir algo, mi hermano? Que el destino de Dios podemos entrar en él inocentemente. Sus hermanos mayores habían reunido con el rey Saúl, estaban en su ejército. Un día le llama el padre, le dice: ven, quiero que vayas y averigües por tus hermanos cómo están. Lleve estos quesos, lleve estos panes al capitán de 50, de 100, etcétera. Simplemente David está obedeciendo a su padre a averiguar por el bienestar de sus hermanos. Pero cuando él llega al campamento, él escucha el desafío del gigante. Desafío al ejército de Israel: dame un hombre que pelee contra mí. En ese momento el joven David, algo ocurre dentro de él, está indignado y pregunta: ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? ¿Cómo se atreve? Luego pregunta: ¿y qué harán al hombre que venza a ese filisteo y quite el oprobio de Israel? Y le comienzan a decir: no, que el rey ha ofrecido una recompensa al que lo venza. El rey le proporcionará grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. No tendrá que pagar impuestos y le va a dar la mano de su hija. Y si los impuestos no le convencieron, tal vez la mano de su hija la convenció. Y dice David: yo pelearé contra él. Comenzando desde el rey, estaban atemorizados. El gigante los había intimidado. Nadie peleaba. El rey estaba en su tienda y comienza a filtrar palabra. Hay un jovencito que dice que peleará contra el gigante. Él ha aceptado el desafío y eventualmente está el joven David delante del rey Saúl, el hombre más alto. Y está un chamaquito delante de él. Y cuando el rey lo observa, pienso yo que hace todo para disuadir, para decirle: jovencito, lo que tú estás pensando es una locura. Y le dice: tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Lo vio y le dijo: eres un chamaco, tú no puedes contra él. A lo cual David esencialmente responde: pero yo he enfrentado ya algunos gigantes aún en mi juventud, porque sabes, soy pastor de ovejas. Cuido el rebaño de mi padre. Cuando viene un oso, cuando viene un león, yo tomo ese león, y de la misma forma que Dios me ha entregado al león y el oso, Dios me va a entregar ese gigante en mi mano, le dije. Y mi hermano, no podemos ignorar que era un jovencito. Cuando se enfrenta en el campo contra Goliat y está delante de él, vemos que incluso el mismo gigante se mofa y se burla de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. Dice: ¿qué soy, un perro que me manden un chamaco con palos? Dice: es un niño. Y no podemos ignorar el vigor de la juventud. A lo cual nos lleva, segundo punto, que es el peligro de la longevidad.
el peligro de envejecer. Escúcheme, por favor. El peligro de la longevidad. En nuestro texto, David experimenta lo que todos vamos a experimentar. Se cansa. Se cansa en la batalla. Se cansa en la guerra contra sus enemigos. Versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba cansado. Cuando él se enfrenta al gigante, la Biblia dice que corre hacia él. Pero en este día en particular, la Biblia dice hubo otra guerra, después de repetidas guerras, después de muchas peleas. Pero en esta ocasión la Biblia dice que ahora, mucho más viejo, mi hermano, se cansó. Se cansó. Y sabe, usted y yo enfrentamos el peligro de también cansarnos. La amonestación del Nuevo Testamento dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿Por qué dice eso? Porque el cansancio es muy real. Pero el peligro de cansarse, mi hermano, no viene en sus primeros días, no viene en aquella etapa de luna de miel espiritual como nuevo converso. No, el cansancio viene cuando usted ya ha dado un par de vueltas alrededor de la cuadra, cuando está más viejo, cuando ha peleado contra algunos gigantes. Y aparte, mi hermano, del peligro de cansarse, es que el peligro de la longevidad también tiene otros gigantes. ¿Sabe? Yo a través de los años he escuchado por varios predicadores, cuando le dice la Biblia, antes que él se enfrentara al gigante, dice la Biblia que él fue al arroyo y seleccionó 5 piedras lisas y las echó en la bolsa pastoril. ¿Nunca ha pensado por qué 5 piedras lisas? Y yo he escuchado a algunos predicadores decir: es que David iba a descontarse al gigante, iba a descontarse a los tíos y a los primos también, a sus carnales. Pero la realidad es que David desconocía del gigante. ¿Por qué 5 piedras lisas? Te quiero ofrecer algunas razones más prácticas. Es que a veces usted y yo podemos fallar. Y hay gigantes que no se eliminan con solo una piedra. ¿Alguien me acompaña con un amén en esta tarde? Y vemos cómo es que se enfrenta el gigante. Y vemos obviamente aquella piedra dirigida por mismo Dios, y cuando el gigante cae, se le clava aquella piedra en su frente. Para colmo, toma la espada del gigante y lo decapita, le corta la cabeza. ¿Se puede imaginar en ese momento, en aquella victoria, haber vencido al gigante, haber vencido a aquel hombre que desafiaba y pueblo de Israel, que desafiaba a su Dios? Tal vez me imagino yo que David en ese momento de victoria tiene su pie sobre su hombro, victorioso a cada vencer a este gigante. Pero nunca pensó: David, va a haber gigantes en tu futuro. No va a ser el único gigante que te vas a enfrentar. David, Goliat tiene hijos. Goliat tiene descendientes. David, va a haber otros gigantes en tu vida.
nunca se imaginó. Y cuando hablamos de gigantes, mi hermano, aquí en nuestro texto son más grandes y más feos. Y vemos que estos gigantes aquí en nuestro texto eran monstruos. 24 dedos, mi hermano, 12 en las manos y 12 en los pies. ¿Quién estaba pariendo estos monstruos? Isbi Benob. Para darnos cierta perspectiva, dice cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, como 4 kilos. Eso te va a dar un chichón, ¿verdad? Si acaso te pegan con él. Goliat, dice la Biblia, que medía 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo no se refiere a los hermanos que no dieron el ofrenda en esta tarde. Gigantes. Gigantes. Me alegra mucho el hecho que van a aventurarse a Panamá. Me alegra mucho, ¿verdad? Porque hubo un tiempo donde estábamos solitos en Panamá. Estuvimos 6 años, en 1900, no recuerdo cuándo, nos fuimos a Panamá. Mi hija de 3 años, mi hijo varón de 6 meses. 2 años estaba la situación muy pesada. Manuel Antonio Noriega era el hombre fuerte de Panamá. Algunos saben, Manuel Antonio Noriega era el líder supremo de Panamá. Era el maleante más grande en Panamá. Hubo problemas, dificultades, una presión, Estados Unidos contra Panamá. Después de 2 años hubo una invasión, la invasión norteamericana. Vivimos la guerra en Panamá. En febrero de ese mismo año, mi niño de 3 años sufre un derrame cerebral, queda paralizado por 14, 15 días. Estábamos viviendo unas presiones que jamás nos imaginábamos. Después de 6 años, decidí que yo ya no podía más. Pero le dije a mi pastor, no quiero regresar yo a sentarme. Vamos a ver, me dijo durante la conferencia, y se abre una puerta en Albuquerque, Nuevo México. Pero después de 6 años, como dicen los panameños, 6 años son 6 años. Había relaciones, había vínculos de amistad, de hermandad. Fue una situación, el servicio de despedida, mucha emoción, mucha tristeza. Nos íbamos a ir después de 6 años, íbamos a dejar la iglesia. Y había cierto hermano, era peruano, se había unido a la iglesia, se había convertido muy amigo y me dio una palabra. Me dijo: Jesús, te quiero decir algo. Han vivido tiempos difíciles en Panamá, Albuquerque, y estas fueron sus palabras: cuando tomes esta iglesia va a ser como una pequeña papaya. Me estaba dando a entender: lo que has vivido aquí en Panamá, lo que vas a vivir ahora es solo bendición. Tomamos la iglesia, Dios comienza a bendecir, la iglesia crece. Después de 10 años, confronto la papaya del infierno. Porque a la edad de 21 años sufrí una depresión. Ahora, 40 y tantos años, me enfrento con la papaya del infierno. Viene sobre mí otra depresión. En el lindero de la obediencia estaba pastoreando, estaba viviendo para Dios, estaba haciendo todas las cosas bien y nunca me esperé. Y como le dije: David, va a haber gigantes en tu futuro. Nunca me esperé eso. A tal grado, mi hermano, que esta depresión me tumbó. Un famoso predicador le llama la larga noche del alma. El problema es que esta noche duró 2 años y medio.
hice todo, médico, voy a enfrentar esto, voy a superarlo, pero después de 2 años y medio, tal vez lo peor que le puede ocurrir a un pastor es: tienes que regresar a la iglesia madre, redirección. Y regresé enfermo. No podía funcionar, no podía pensar. A la edad de 21 años, enfrento la depresión y la salvación se encargó de inmediatamente. ¿Sabe que los médicos, el psiquiatra en ese hospital me dijo: vas a necesitar medicamento el resto de tu vida, vas a necesitar seguimiento el resto de tu vida? Que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. En una semana, cuando conocí de Jesús, salí de ese hospital, mi hermano. Pero ahora, en el sendero de la obediencia, viene este gigante llamado depresión sobre mi vida otra vez. Y la depresión es contagiosa, porque contagió a mi esposa, afectó a mis hijos. En Salmos 42 y Salmos 43, el salmista, también muy transparente, pregunta: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Está describiendo un alma oprimida. Y en el capítulo 42, el Salmos 42, él hace esta declaración: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. 2 síntomas de la depresión: no comes y lloras. Aquellos días me sentía tan impotente, ejercía control sobre mis hijos, lloraba. Había momentos cuando no comía por 3 días. Después mi hijo relaciona que cuando regresamos a Tucson, él entraba a mi recámara, abría la puerta, me miraba acostado, iba durante el transcurso del día, regresaba a casa, abría la recámara y miraba a su papá en la misma posición. Derrotado. Le puedo ser sincero, leer la Biblia era como una burla. Cuando leía de gozo, qué gozo, yo quería morir. Quería morir. Era una larga noche del alma. Un gigante. La tormenta. Es una pérdida de motivación, te debilita, te inmoviliza. Y en medio de esa depresión, lo peor es que piensas que te estás volviendo loco. David, va a haber gigantes en tu futuro. Cuídate. Va a haber gigantes en tu futuro. Quiero hablarte de nuestra necesidad de matar gigantes. Cuando tomamos la iglesia en Albuquerque, estamos hablando de contrastes. En Panamá había 2 estaciones: caliente e infierno. Prepárese, mi hermano. Qué calor. Llegamos a Albuquerque, Nuevo México, 4 estaciones. Y creo que era en un tianguis. Recuerdo un sábado por la mañana, teníamos poco tiempo de estar allí en Albuquerque. Era como septiembre. Los árboles comienzan a cambiar el color y recuerdo que estoy en un tianguis y muy de repente escucho un ruido que jamás había escuchado. Miro a los lados, quiero detectar de dónde venía ese sonido.
pero no podía detectarlo hasta que instintivamente, cuando escuché aquel ruido, miré hacia arriba y vi algo que había leído o tal vez visto en una película, pero lo vi en vivo. Gansos, grúas que iban hacia el sur en formación de V, de V. Y aquel ruido que yo escuché se llama graznar. Oh, no puedo imitarlo. Qué ruidajo estaban haciendo. Hay un libro que titula ¿Por qué el águila? ¿Por qué las grúas o los gansos vuelan más lejos que las águilas? Es que el águila es un ave solitaria, mientras las grúas y los gansos vuelan juntos. ¿Sabe lo que era aquel ruidajo? Se animaban. El que va adelante está recibiendo todo el viento, todo el aire. Los que van atrás, más relajados, se están animando. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. También grúas son muy interesantes. Que cuando una grúa por X motivo es herida, no puede volar, ¿sabe lo que hace? Baja. Y siempre baja una acompañada con él hasta que recupere. A veces las aves y los pájaros saben más que los seres humanos. Amén. Imagínese cuando David se enfrenta al gigante. Estuvieron un anunciador de boxeo. En esta esquina tenemos al paladín gigante invicto. Y en esta esquina que pesa mojado 70 kilos. Te guarde. David, el jovencito. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Dice la Biblia que cuando él se cansó, vino a su rescate uno de sus hombres. Te puedo decir algo que descubrí que nunca se pierda en este lugar, que usted nunca pierda el valor de la hermandad, el valor de la iglesia, de la casa de la fe. Mi hermano, en la pelea necesitamos gente que nos ayude. Muchas veces que yo no necesito a nadie. No quiero molestar al pastor, no quiero molestar moléstelos, para eso estamos. Amén. Es que no, se llama orgullo. Y en nuestra pelea, mi hermano, contra gigantes, no podemos solos. Un hombre mucho más sabio que nosotros escribió estas palabras en Eclesiastés capítulo 4, donde dice: mas hay de solo que cuando se cae no tiene quien lo levante. Y en ese contexto habla de dos cosas: cuando se cae y cuando tiene frío. ¿Te puedo decir algo, mi hermano? Que ocurre algo en lugares donde hace demasiado frío, donde la temperatura está frígida, que gente sufre lo que es hipotermia. Se están muriendo de frío y ni cuenta se dan. En muchas ocasiones los encuentran desnudos, muertos. ¿Por qué digo esto? Porque incluso dentro de la iglesia, mi hermano, podemos estar fríos como una pénjamo de hielo y ni cuenta nos damos. Y en dos contextos dice Salomón: cuando uno cae no tiene quien lo levante, y cuando tiene frío no tiene quien lo calienta. Pero ¿sabe también dónde aplica esto? En una pelea.
Ojalá usted tenga mata gigantes en su vida. Porque en los momentos más difíciles, mi hermano, hubo gente clave ahí en la iglesia. ¿Sabe lo que sucede? Hay algo, mi hermano, en nuestra naturaleza, que somos muy fácil para asumir que algo es sin darnos cuenta ni sabemos qué está sucediendo. ¿Cuánta gente tristemente pensó, seguramente Jesús se la haya de haber pecado? ¿Quiere que le diga algo que hasta el sol del día todavía me molesta? Mi pastor no sabía lo que había ocurrido. En 3 ocasiones me preguntó: Jesús, ¿te involucraste en la pornografía? Y seguramente, hermanos, pensaron, Jesús Zelaya ha de haber pecado porque mira cómo está. Pero había hermanos, hay hermanos en la iglesia madre que venían a nosotros, venía mi esposa. Yo era el último en entrar y el primero en irme, mi hermano. Yo no quería contacto con nadie. Le puedo ser también sincero que había ocasiones que yo no podía ir a la iglesia. Pero había hermanos que me decían o le decían a mi esposa: no importa lo que te haya pasado, solo sepan que estamos orando por ti. Y en esos momentos, mi hermano, hubo personas claves que me ayudaron. ¿Sabe quién es una mata gigantes en esta tarde? Mi esposa. Porque cuando yo ya no podía levantar la espada, mi esposa tomó la espada y comenzó a pelear. Ella comenta momentos difíciles cuando compañeras del trabajo le decían: tu marido, tú no sabes si va a recuperar, ve y tómate unos tragos con nosotros, vamos a. Y mi esposa perseveraba. Comentaba que en muchas ocasiones entraba, ponía su mano sobre mi frente y le decía a Dios: tal vez el día de mañana, tal vez el día de mañana. Y ella comenzó a pelear, peleó por mí, peleó por ella y peleó por nuestros hijos. Hay un hermano que 5 minutos antes del servicio de la mañana yo estaba sentado, recuerde, yo no hablaba con nadie. Vini Tascarela venía y se sentaba a mi lado. No me decía absolutamente nada, ni yo a él le decía nada. 5 minutos se sentaba conmigo, iniciaba el servicio y regresaba a su asiento. Simplemente me estaba comunicando: estoy contigo. Algo hermoso ocurrió después de 2 años y medio. Breve, un día mi esposa me dice: ¿cómo me gustaría ir hay una invasión a España? Me gustaría. Y yo le dije: yo no puedo ni en mi propio corral, y quieres tú ir a España, le digo. Pero la mujer tiene una manera de prevalecer y yo no sé de dónde sacó la plata ni cómo, pero ahí nos encontramos en España. Yo derrotado, pasivo. Y en las calles de España, mi hermano, fui forzado a hacer algo que no había hecho. Entré en la batalla otra vez. Había hermanos de Holanda, había españoles y muy pocos traductores, y fui forzado a tomar aquel megáfono y comenzar a traducir y a predicar la palabra. En ese momento yo lo puedo describir que la oscuridad se penetró. Hubo una chispa de esperanza. Dos años y medio enfrenté la papaya del infierno y me paro delante de ustedes en esta noche para declararles que Jesucristo es el que mata los gigantes en esta tarde. Gloria a Dios. Amén.
a la edad de 21 años, deprimido, sin esperanza, sin Dios, conozco a Cristo Jesús. Y el mismo Dios, mi hermano, que me salvó a la edad de 21 años, estaba allí para cuidarnos, proveer por nosotros, protegernos a pesar de toda la confusión y toda la oscuridad. El mismo Señor Jesucristo estaba allí. Ahora hay personas tal vez mayores en este lugar. Tal vez a través de esta pandemia tú has vivido miedo, temor, ansiedad. Has tenido momentos donde tú has pensado lo peor que te puede ocurrir a ti y te puede ocurrir a tu familia. Te quiero decir, mi hermano, que Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Independientemente de lo que tú estés viviendo, yo lo he comprobado, lo he visto en mi propia vida. Hay un Dios que quiere ayudarte, hay un Dios que quiere rescatarte, hay un Dios que está involucrado. Él es el autor, el consumador de nuestra fe. El Dios que nos salvó te puede ayudar en esta tarde. Y te quiero dejar con cierta esperanza. 2 años y medio, mi hermano, me daban consejos. Mira, esa persona no tiene esto. Mira, esto no me ayudaba. Tengo un buen amigo, Leonardo, en Tucson. Decía, Jesús, si yo fuera a ti, yo escribiera un sermón, yo escribiera un estudio bíblico. No puedo escribir, no puedo pensar. Pero un día, mi hermano, por la gracia de Dios, se penetró la oscuridad. Y el primer mensaje que prediqué después de ese episodio fue este: gigantes en nuestros futuros. El Dios que ayudó a David vencer al gigante Goliat, mi hermano, está aquí en esta tarde para ayudarle a usted a derrotar a los gigantes en su propia vida. ¿Por qué no inclina su rostro por un breve momento?